Muchas gracias por esta simpática presentación y por todos los honores que me has puesto. En realidad, de lo que se trata, yo creo que lo hemos ido hablando al lado con estas jornadas, es de no estar parado, ¿no? De seguir trabajando. Entonces, bueno, si uno no está parado, pues los años te llegan a estas posiciones. Quiero agradecer a Mónica especialmente y a todos los organizadores de este simposio, que además os aprovecho para felicitaros, a ver si se habla, felicitaros porque está siendo un éxito. Yo creo que estoy aprendiendo muchas cosas aquí, recogiendo los diferentes puntos de vista de los diferentes conferenciantes. Enhorabuena y ojalá tengáis oportunidad de que aparezca el segundo y el tercero y sucesivamente. Y gracias por vuestra calurosa y simpática acogida. Bien, gracias a todos vosotros también por acercaros aquí y voy a ver si os puedo explicar de una forma más o menos resumida lo que estamos haciendo en Barcelona en nuestro grupo de investigación. Para ello, primero me presentaré un poco para que sepáis un poco de nosotros. Aquí tenéis mi correo electrónico y al final también está. Para presentar el grupo hemos editado un vídeo y lo vamos a estrenar aquí en primicia, por tanto no es muy largo, es cortito. Os presentaré el vídeo nuestro, donde salen también los estudios de máster y de doctorado que realizamos en la Politécnica de Cataluña en el área de ciencia y tecnología de materiales. Por tanto, si alguien está interesado, con mucho gusto os acogeremos. Bien, aquí las afiliaciones mías, hay mucha cosa, ¿no? Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales, Plascom, Centre Català Plàstic, Universitat Politécnica de Cataluña. Bueno, pues vamos a ver esto. Aquí. ¿Dónde estamos situados? Bueno, pues Cataluña es una pequeña parte en la península ibérica, en España, al noreste de España, tocando al mar Mediterráneo, y entonces la Universidad Politécnica de Cataluña tiene 18 centros repartidos en todo el territorio de Cataluña, y nosotros estamos en concreto en la Escuela de Ingeniería de Barcelona Este, y al decir este quiere decir que estamos tocando al mar, Por tanto, el espacio es interesante, es un centro relativamente nuevo, lo inauguramos en el 2016 y por tanto, bueno, no llevamos ni 10 años allí. Al revés. La Universidad Politécnica de Cataluña es una universidad bastante más pequeña que la que nos encontramos ahora, más o menos un factor de 10 debe ser. Nosotros tenemos unos 30.000 estudiantes. Es una universidad enfocada o especializada en arquitectura, ciencias e ingeniería. Y aquí hay algunos datos por si quieren tener más información. Lo más importante de cuando se realiza investigación, obviamente los equipos, la infraestructura que uno tiene, pero lo más importante de todo es el equipo humano, y por eso a mí me gusta que sea lo primero casi que presento. Si no hay manos para trabajar, mentes para pensar de forma conjunta, no podemos obtener resultados. Luego, las infraestructuras pueden tener colaboraciones con otras entidades, con otras instituciones, pero lo más importante es el grupo. Nosotros somos un grupo relativamente pequeño de 6 investigadores, profesores en la UPC, 2 técnicos de apoyo y luego un número variable de estudiantes de doctorado, de estudiantes de trabajo final de estudios o de postdoctorandos. Aunque recientemente nos hemos juntado con otro grupo dentro del mismo campus para formar el grupo de investigación que tenemos actualmente. Como grupo de investigación conjunto hemos tenido el reconocimiento por el gobierno local de la Generalitat de Cataluña por nuestra labor de investigación que se revisa y se evalúa cada X años, y también por nuestra labor de transferencia. Así que aquí ven las otras 2 afiliaciones, el Plascom relacionado con el grupo de investigación y el Centre Català Plàstic referente a nuestra labor de transferencia de tecnología. Y aquí permítanme el vídeo que vamos a ver si funciona así. ¿Se oye? No. Podemos tener the integration of 2 consolidated research groups, PSEP and ePlascom, that belong to the Chemical Engineering and Material Science and Engineering departments. Currently,
Currently, the group has the capacity to develop new polymeric materials and composites with advanced properties and coming from both natural and synthetic routes. Ebb Polycom focuses its strategic objectives on 4 main axes: materials, circular economy of plastics, tissue engineering and regenerative medicine, design, processing, and behavior in science. The group has the researchers and equipment required to perform a complete process from the design and synthesis of new materials to the study of structure, properties, applications like the development of biocompatible and biodegradable polymer matrices for drug release, tissue engineering, development of new nanocomposites based on biodegradable polymers and organosilicates, and processing, like physical microfoaming during injection molding of recycled plastics, preparation of natural rubber or natural fiber composites with improved electrocaloric effects, or the development of ultra-lightweight materials for thermal, fire, and acoustic insulation. Researchers of the group carry out technology transfer tasks in the industrial sector of plastic materials at the Catalan Plastics Center, which was created in 1993. The center has the seal, Technio, that identifies and gives visibility to technology developers of the Research, Development, and Innovation System of Catalonia. These are characterized by their differential technological capabilities and the ability to transfer them to strengthen the business network and make the Catalan innovation ecosystem attractive internationally. Researchers from the group are members of the Center for Research in Multi-Scale Science since its foundation. This has been distinguished in 2024 as a Maria de Maeztu Unit of Excellence. Ebb Polycom provides an academically stimulating environment to develop teaching and research activities in polymeric materials. The group participates in master's and PhD programs aimed to providing fundamental understanding of materials and prepare students for academic and industrial positions. Highly prestigious professors and researchers have collaborated in activities. The key point in this campus is the availability of cutting-edge technologies for the development of the scientific researches. The groups are supported by competitive research projects, work with a number of international research groups, and collaborates with several industrial companies to achieve the above goals. Ebb Polycom, ecological and biodegradable polymers and composites for environmentally friendly materials for improvement of life quality. The group Bueno, pues ya nos conocen un poco más de qué es lo que hacemos. Las cosas más químicas y más de laboratorio, quizá más próximo a lo que ustedes hacen, es la otra parte del grupo, y nosotros nos dedicamos más a estas maquinotas que han salido para inyectar piezas, para extruir, etc. Y tenemos un enfoque en la investigación muy centrado en lo que es ciencia de materiales, que seguramente ese esquema lo han visto en clase en algunas asignaturas, cómo está relacionada. Vamos a ver si conseguimos aquí. Cómo está relacionada las propiedades que muestra un material con su estructura, y nosotros tenemos mucho interés en modificar esta estructura a través del procesamiento. No hacemos síntesis, no hacemos la ingeniería química, sino que hacemos ingeniería de materiales, partimos de materiales comerciales o de residuos y los procesamos para obtener unas estructuras modificadas que nos den las propiedades que buscamos para aquellas aplicaciones que puedan tener un foco. Y podemos procesar a nivel de escala de laboratorio en gramos, y fíjense que no digo miligramos, digo gramos, o bien podemos procesar en equipos más grandes, planta piloto, trabajando con kilos. ¿De acuerdo? Por tanto, los que han estado antes en la conferencia, en la espléndida conferencia que nos ha dado la profesora Cristina, que hablaba de átomos, y ahora hacemos un salto en el vacío y hablamos de kilos, y por tanto hablamos de otra escala. Bien,
Nos enfocamos en el vídeo y un poco cuál es el objetivo de nuestra parte del grupo, en 3 ejes principalmente. Lo importante que tenemos en mente es intentar reducir la huella de carbono de las piezas de plástico, y esto se dice muy fácil y luego es más difícil presentar aquí o tener el objetivo de intentar reducir de alguna manera toda esta mala prensa que tienen los plásticos. Y entonces lo hacemos en 3 ejes: una, reducción de peso de piezas de plástico; luego, poder ampliar el uso de los bioplásticos. Normalmente hablamos mucho de los plásticos biobasados, de los que provienen de recursos naturales, que no provienen del petróleo. Sin embargo, como solemos decir, estos plásticos generan más papers que toneladas o piezas que realmente nos encontremos en aplicaciones. Y finalmente, una aproximación, de aquí hemos trabajado más con empresas, en esto que también hablamos muy actualmente, de la economía circular o la circularidad de los materiales, que es utilizar un residuo como un recurso, no como un residuo. Vamos a ver, entonces, la idea es presentarles algunos ejemplos de cada uno de estos 3 ejes. En el primero, en reducción de piezas de plástico, me centraré un poco en algunos resultados obtenidos por el doctor Gómez Monterde, que realizó su tesis con nosotros, la finalizó en el 2017, y esta tesis era en el programa de doctorado industrial financiado por la Generalitat de Cataluña y con empresas, en este caso con la empresa SEAT y la empresa Volkswagen. Obviamente, reducir el peso de los componentes era algo que a la empresa automovilística le interesa, y por tanto la tesis tenía como objetivo profundizar más en estos plásticos microcelulares, ¿de acuerdo? Cómo se pueden hacer y qué tecnologías de fabricación se pueden utilizar, y ver las posibilidades que tiene esta técnica para piezas en automoción. Aquí vamos a hablar un poco de cuál es el proceso de microespumación. Vamos a ver que tenemos aquí un esquema de una máquina inyectora. Yo no sé si ustedes conocen el proceso de inyección de plásticos, de un termoplástico. Tenemos una tolva de alimentación, cae por gravedad el material, hay un usillo, lo fundimos el material, finalmente introducimos el material dentro del molde. Entonces, en un proceso que estamos aquí utilizando, es un proceso de microespumación. Lo que es a este equipo básico de inyección le añadimos un sistema que pueda producir vamos a ver aquí, un fluido en condiciones supercríticas. En general, nosotros utilizamos nitrógeno, pero se podría también utilizar CO2, y lo que se hace es que este fluido, aquí este equipo, perdón, a ver si consigo enviar. Perdone, este equipo produce o convierte el gas nitrógeno en fluido supercrítico, y de esta forma se inyecta dentro del sistema donde tenemos el polímero fundido. ¿Qué es lo que hacemos a posterior? Bueno, pues lo que hacemos es realmente una disolución entre este fluido en condiciones supercríticas y el polímero. Tenemos entonces una sola fase de material que es inyectada dentro del molde. Al haber un cambio de presión dentro del molde, el fluido supercrítico se expande, pase a gas, y por lo tanto nos genera estos huecos o estas celdas, sería en sistema más científico, y generamos finalmente esta estructura obtenida al final. ¿Qué es lo que ocurre? La parte de material plástico que toca las paredes del molde, el molde está frío, queda congelada directamente. El polímero está a temperatura elevada, entonces queda congelado, y aunque haya un cambio de presión y aunque tenga el nitrógeno en su interior, el nitrógeno no puede expandir porque el plástico está congelado. Y solo se expande la parte central, que tardará más tiempo en enfriarse. Y por tanto generamos una estructura piel maciza y núcleo espumado. El hecho de partir de una disolución hace que estas partículas o estas celdas que generamos dentro de esta espuma sean de tamaño micrométrico.
Esta es la idea que subyace o que estudiamos en este proyecto y, bueno, estos son simplemente algunas de las modificaciones que se tienen que realizar en el equipo. Necesita aquí unos sistemas o unas válvulas antirretorno para que el gas no se escape mientras está disuelto en el polímero y una modificación respecto a un equipo convencional de la parte final de plastificación. ¿Qué es lo que obtenemos? Bueno, pues obtenemos piezas, aquí se ve relativamente más difícil, pero yo creo que pueden llegar a ver las paredes sólidas y el núcleo espumado. Se ve poco porque las celdas son realmente de tamaño pequeño y por tomografía computacional, microtomografía computacional, igual que una técnica que se puede utilizar en medicina, pues la aplicamos. No sé. ¿Ahora? ¿No? ¿Sí? Perfecto. Bueno, si no, puedo aumentar el volumen de mi voz. Pues aplicamos esta técnica, igual que se aplica en medicina, para estudiar una porción de una zona central de una pieza inyectada, donde vamos analizando cortes de esta parte y la imagen que obtenemos es primera esta. En gris clarito vemos el polímero. Esto se trataba de un polipropileno con fibra de vidrio, que es el material que tenemos en el salpicadero de algunos coches de una cierta gama alta. Si no es solo polipropileno, la fibra de vidrio le da más rigidez. Entonces aquí tenemos con fibra de vidrio y estas líneas en color blanco son precisamente las fibras de vidrio. Y vamos a ver qué ocurre a medida que vamos entrando y analizando. Vamos a ver, no sé. Las fibras van cambiando de sitio y aparecen estas manchas de color negro, y estas manchas de color negro son los huecos, la parte espumada. Es decir, que partimos de la zona que es sólida y vamos entrando al interior y aparecen estos huecos repartidos de forma más o menos aleatoria, más grandes o más pequeños, y en la zona central finalmente aparecerán pues de tamaño más pequeño todos estos huecos, y las fibras se aprecia poco pero quedan orientadas en las paredes de estas celdas, lo cual confiere unas propiedades determinadas al material. Lo interesante de esto es que el doctor Gómez Monterreal acabó como ingeniero en SEAT Volkswagen y desarrolló allí utilizando esta tecnología unos soportes de la bandeja de atrás del SEAT León. En la bandeja trasera necesita apoyarse en unos soportes. Estos soportes los rediseñaron de manera de poder reducir el espesor de estas piezas, y la reducción de peso fue de 26% en cada uno de estos elementos, y la reducción de coste del 12%, porque se genera o se necesita menos cantidad de material. Bueno, pues tenemos aquí un ejemplo de reducción de peso en una industria que está muy interesada en esta temática de reducir peso, porque en la medida en que reducimos peso, reducimos también consumo, reducimos gasto de material y reducimos generación de residuos, ¿no? Esta era un poco la idea. Si nos vamos ahora a otro campo, que es el de los bioplásticos, tenemos aquí algunos ejemplos más de cosas que hemos ido haciendo. En realidad nos hemos centrado, el campo de bioplásticos es muy amplio, nos hemos centrado específicamente en el ácido poliláctico, en el PLA, y el PLA tiene varios inconvenientes que aquí lo vemos. Es un material que presenta relativamente alta fragilidad, como puede ser el poliestireno, el de los polígrafos BIC. Es un material que se rompe fácilmente. Luego es un material que es de tipo poliéster lineal, que son muy sensibles a la degradación hidrolítica cuando se procesan, y por tanto tiene una gran tendencia a presentar degradaciones, rotura de cadena, y se baja la masa molecular, y con lo cual descienden las propiedades del material. También es capaz de cristalizar, de organizar parte de su estructura en estructuras cristalinas para dar un material semicristalino, pero la cinética de cristalización es muy lenta. Por tanto, en procesos industriales que necesitamos producir de manera rápida, el resultado es que las piezas de PLA son generalmente amorfas. Y como tienen una temperatura de transición vítrea baja,
hace que el rango de aplicación de estos materiales sea poco. Por ejemplo, en una época se hacían los vasos de un solo uso, en lugar de hacerlos de poliestireno, para ser más amigables con el medio ambiente, se hacían de PLA. Al hacerse de PLA y ser esencialmente amorfo, solo podía soportar hasta su temperatura de transición vítrea, que es alrededor de 60 grados centígrados. De manera que si introducíamos dentro de aquel vaso un café caliente, el vaso perdía la forma. Y esto no puede ser. Entonces, esto es las consecuencias que tiene este material, y otra es que la resistencia en estado fundido, es decir, cuando tenemos el material fundido, es poco resistente. ¿Y esto qué hace? Que no podamos utilizarlo, por ejemplo, para hacer una espuma, puesto que cuando espumamos, al estirar el polímero, se funde, se rompe, no resiste la tensión mientras lo estamos estirando. O es difícil de termoconformar, por lo mismo, cuando tenemos en estado fundido, no aguanta esta deformación o no se puede soplar. Entonces hay varias estrategias para intentar ampliar el rango de aplicación y superar estos defectos del PLA. Algunas sobre copolimerización o uso de plastificantes, sobre las que nosotros no hemos trabajado, y sí que hemos trabajado en estas tres últimas de aquí. Les voy a explicar alguna cosa al respecto. En el caso de utilización de introducir dentro del polímero algunos nanoarcillas tipo momorilonita para conseguir que el material sea más resistente en estado fundido, tenga más cristalinidad, etc. Y aquí solo les muestro esta micrografía por TEM, en donde podemos decir que tuvimos un relativamente éxito en la exfoliación de la momorilonita, y sí que se conseguía un material a nanoescala, pero lo que también conseguimos muy bien fue degradar el polímero. Es decir, el hecho de tener que someter a esfuerzos de cizalla tan elevados para conseguir la dispersión de la nanocarga nos hizo que la degradación del polímero fue elevada, y por tanto las propiedades mecánicas, la mejora que teníamos con las nanocargas se disminuyó por la disminución de masa molecular. Es decir, invertimos mucho esfuerzo para llegar al mismo punto de partida. Y la conferencia de antes de la doctora Cristina ha sido inspiradora, en el sentido que hablaba de nanocompuestos en aplicaciones de mucho valor añadido y de gran compromiso, pero realmente enfocarse, por ejemplo, a hacer un envase de un solo uso utilizando una tecnología tan compleja, quizá no tenga mucho sentido. Y fue por esto y por todas estas complicaciones que abandonamos un poco toda esta parte de los nanocompuestos y nos enfocamos más a decir cómo podríamos hacer para que durante el procesamiento el PLA no tenga tanta degradación. Y aquí hemos aplicado una técnica que ayer también se explicó en la conferencia inaugural, en donde se utiliza una extrusora, en este caso una extrusora de doble usillo corrotante, por tanto algo de un tamaño ya grande, podemos trabajar con kilos. En la conferencia de ayer se utilizaba para romper cosas y nosotros lo utilizamos para recomponer esta estructura que se pueda degradar durante el procesamiento. ¿Cómo lo hacemos? Introducimos dentro de la extrusora no solo el PLA, sino un agente polibérico multiepoxidado. ¿Qué quiere decir? Que será una sustancia que durante el proceso de extrusión puede reaccionar con los extremos de cadena que se producen durante la degradación del PLA para darnos una estructura modificada y en concreto para darnos una longitud de cadena más larga y ramificaciones. Y por tanto modificar de esta forma lo que es la masa molecular del polímero aumenta, la viscosidad del polímero aumenta y la elasticidad del fundido también aumenta. Por tanto, modificamos o hacemos una reología controlada, tenemos finalmente un comportamiento reológico de fluidez controlado y a este material le llamamos REXPLA. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, a nivel de estudios reológicos, esto sería el comportamiento, la curva reológica del PLA,
y esta sería la curva biológica del REX-PLA. Se observa, tengan en cuenta que esto es escala logarítmica, por tanto la deformación, la viscosidad ha aumentado enormemente con este tratamiento que hemos hecho. Y a nivel macroscópico, a nivel de funcionamiento, a nivel de procesamiento, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros procesamos, hacemos una lámina, esto es el cabezal de una extrusora donde sale una lámina de PLA, al salir tiene tal fluidez que baja hasta ahí, ¿de acuerdo? Mientras que si es de REX-PLA tiene mucha más consistencia, más resistencia el fundido. Por tanto, hemos conseguido lo que estábamos buscando. La siguiente modificación que hicimos es, aprovechando estos materiales REX-PLA, lo que hicimos fueron mezclas con otros termoplásticos. En lugar de utilizar nanocargas, que era un proceso más complicado, nos pasamos en lo que son las mezclas de polímeros, que son ampliamente utilizadas. Y entonces lo que queríamos hacer era algo que se hace muchas veces o recientemente, que es mezclar dos polímeros, A y B, ahora hablaremos un poco de estos dos polímeros, para que en un segundo proceso y estirando en caliente consigamos obtener microfibrillas dentro de la matriz de uno de los polímeros. ¿En qué condiciones tenemos que tener? Partimos de un polímero A, en este caso sería una matriz de PLA o de REX-PLA, el material en blanco que hace de matriz de nuestro compuesto, y lo mezclamos con otro material B, en este caso biopoliamidas, ¿de acuerdo? Tienen que ser dos materiales inmiscibles, de forma que nos queden dos fases separadas y con unas temperaturas de fusión suficientemente separadas. La fusión de la matriz tiene que ser más baja, 170 grados, la fusión de la segunda fase, 200. Para el proceso de mezclado tenemos que ir por encima de la temperatura de fusión de los dos componentes, y esto lo hacíamos a 215 grados. Cuando hacemos el estiramiento, lo tenemos que hacer a una temperatura entre la temperatura de fusión de los dos materiales, de manera que funda la matriz, pero no la segunda fase. De manera que la matriz, al ser estirada, produce una elongación de las partículas de segunda fase, generando estas microfibrillas. Este proceso lleva finalmente a una granza que será procesada para obtener una pieza final con un composite microfibrilado en el procesamiento. Este procesamiento final se tiene que realizar a una temperatura menor que la que se ha utilizado para hacer estas microfibras, si no, perderíamos esta estructura de microfibras. Es decir, que estamos introduciendo, lo que les decía, utilizamos el procesamiento para modificar la reología de la matriz, utilizamos el procesamiento para generar fibras, ¿de acuerdo? Utilizamos el procesamiento para obtener morfologías que nosotros queremos. Aquí lo que queremos hacer es eliminar esta segunda fase y irnos directo a un procesamiento final mediante un proceso de impresión 3D. Entonces, en lugar de tener la etapa de estiramiento y la etapa de procesado, juntarlo todo en una sola, utilizando una impresora de alimentación por granza, no por filamento. Esto existe, es posible. Normalmente las impresoras en 3D que ustedes están acostumbrados son impresoras que utilizan un filamento, pero aquí nos interesa introducir en esta tolva este pellet que tenemos ya de una morfología determinada, y por tanto durante el proceso de extruido de este pellet dentro de la impresora 3D y del estiramiento de colocación del filamento, conseguimos estas morfologías estiradas o microfibriladas, y llamamos microfibrilación in situ porque hemos eliminado una de las etapas. Bueno, la pregunta es, ¿tuvimos éxito o no haciendo esto? Bueno, pues ya pueden suponer que sí, porque si no se lo presentaría aquí, ¿no? Y entonces, ¿cómo seguimos si teníamos o no teníamos éxito? Bueno, pues analizando la morfología, y la morfología la podemos ver por microscopía electrónica de barrido, ¿de acuerdo? Esto ya hemos visto algunas imágenes. Entonces, bien,
aquí lo que vemos es mezclas de 90-10 con dos tipos de matriz, PLA o PLA-REX, y 80-20. Nosotros estábamos seguros de la cantidad que estábamos dosificando de poliamida. Sin embargo, yo no sé si ustedes llegan a apreciar que esta de PLA, de matriz PLA, vemos perfectamente las partículas, y en la de PLA-REX da la impresión que no hayamos introducido nada más, pero sabíamos que lo habíamos puesto. Cuando en microscopía algo no se ve, en general es una buena señal, quiere decir que está, pero es más pequeño. Entonces nos teníamos que ingeniar cómo verlo. ¿Cómo podemos verlo? Bueno, pues lo que hicimos fue un ataque químico selectivo sobre la superficie, con estas condiciones, para disolver el PLA y ver, cuando uno remueve el PLA de la superficie, qué es lo que nos queda dentro. Y lo que nos queda dentro es esto. Ah, sí que están, las ven, pero mucho más pequeñas. Es decir, que cuando la matriz es REX, cuando la matriz es con más viscosidad, es capaz, durante todos estos procesos, el de mezclado y el de estirado, de emulsionar más, de hacer las partículas más pequeñas, de manera que a simple vista en la primera imagen parecía que no existían, pero sí que existen, y que ya podemos imaginar que el comportamiento mecánico que vamos a tener en estas mezclas de aquí va a ser mucho mejor que el de estas de aquí, porque tenemos una distribución mucho más fina de partículas. No me atrevería a decir que son, esto de aquí es 5 micras, la señal son 5 micras, las partículas no vamos a hacer la competencia a los nanocompuestos, pero sí que son submicras, son tamaño bastante pequeño. Y las conseguimos generar durante el procesamiento, no las incorporamos, con lo cual nos ahorramos a nivel de escala planta piloto de trabajar con materiales. Cuando se trabaja con nanopartículas hay que ir con cuidado porque cómo se tienen que manejar. Por tanto, en este caso no tenemos que manejar estas partículas, sino que partimos de granza, de pellets de dos materiales distintos. Bueno, la mezcla parece que daba bien. Vamos a ver qué ocurre. Aquí tenemos PLA, PLA-REX, PLA-REX 2, quiere decir que utilizamos dos proporciones del agente multiepoxidado para hacer la extrusión reactiva. Y aquí vemos, después de la deposición de filamento, cómo generamos hilos más gruesos y menos interesantes. Aquí hay una estructura más fina, pero aquí nos hemos permitido colocar encima, parecería que tenemos una estructura de fibras interconectadas, ¿no? Y por tanto, desde el punto de vista mecánico, esto va a darnos, este material es este en azul, que da las mejores propiedades mecánicas en tracción, y también que nos da, esto es un ensayo de impacto, no sé si están familiarizados, es una barra donde un péndulo da un impacto sobre una pieza y analizamos, este es un impacto instrumentado, en general muchas veces el impacto es rompe o no rompe y nos sale un número, pero aquí podemos seguir a través de tener en el impactor un captador de carga, podemos seguir cuál es toda la curva. Si tenemos PLA solo, al llegar al máximo cae, y en cambio en el último material teníamos mucha más absorción de energía que podemos calcular y que vemos, por ejemplo, cuál es la absorción de energía de este material respecto del PLA. Por tanto, bueno, el mejorar o evitar la fragilidad del PLA se ha conseguido. Bueno, aquí vamos a pasar ya a la parte de reciclado, no sé cómo voy de tiempo. Bien, gracias. Vamos a pasar a algunos ejemplos de reciclado. Aquí hemos trabajado más con empresas y, bueno, esto es a final del siglo pasado, por tanto nos vamos un poco lejos en el tiempo. Aquí lo que estudiábamos es, yo voy a poner todo, yo esto creo que ustedes lo pueden reconocer, aunque no convivan con ello. Los televisores, antes de ser de pantalla plana, utilizaban bastante cantidad de plástico, eran de tubo, y los que tenemos más años sí que los hemos visto todos en casa. Bueno, al lado de donde tenemos el centro estaba la empresa Sony, que fabricaba estos televisores para toda Europa.
a una velocidad increíble, tenían una planta de montaje que cada, no me equivoco, 28 segundos tenían en una caja 2 televisores, es decir, que montaban. El problema de la empresa era la logística, de cómo llegaban y salían las piezas. Y se plantearon hacer los muebles de estos televisores con esto se hace con un poliestireno de alto impacto, aquí lo vemos, poliestireno de alto impacto, y querían utilizar un material reciclado. Cuidado que aquí hay un poco de trampa porque el material reciclado no es postconsumo, es reciclado industrial, es reciclado de retales de procesos de termoconformado. Por ejemplo, los envases de yogur suelen ser de poliestireno de alto impacto y cuando se termoconforman queda todo en unos retales que es un material muy homogéneo, no degradado, bien controlado. Por eso se pusieron a hacer esto y tenían varios suministradores. Había que seleccionar el mejor reciclado. ¿Cuál es el mejor reciclado? No es el que tiene más propiedades, es el que tiene las propiedades más similares al material que utilizaba Sony. Porque Sony no le interesaba cambiar nada de sus especificaciones, ni el proceso de fabricación, ni las propiedades finales. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues analizamos varios materiales diferentes y en estos diagramas multivariables, donde tenemos la respuesta en flexión, a impacto, aquí sería atracción, índice de fluencia, índice de fluidez, no sé si saben lo que es un ensayo de tipo industrial que nos da una idea de la reología, cómo fluye el material, y es muy importante a la hora de procesar, etc. Y comparamos, este era el material que utilizaban ellos reciclado una vez, para residuos o piezas defectuosas lo podrían utilizar, fíjense que casi tiene las mismas propiedades que el virgen, y aquí comparamos el material A. Bueno, esto ya vemos que da una forma muy diferente de la que tenía el primer material, sobre todo en resistencia al impacto. El B más o menos está bien, ¿no? Aunque aquí tiene un valor superior, mejor. El C también nos da una forma muy extraña, por tanto estos diagramas multivariables son muy gráficos, enseguida vemos si nos acercamos o no al material que queremos sustituir. El D también tenía mucha variación y por tanto, como es lógico, seleccionamos el material B, que era el más parecido al que Sony estaba utilizando. Las variables más fundamentales fueron el índice de fluidez y la resistencia a impacto, fueron las dos variables más limitantes. Con esto dijeron, bueno, pues esto va tan bien que ahora vamos a hacer esta misma pieza, pero con el material PET que proviene de botellas. Y claro, aquí a principios de los 2000, el suministro de PET reciclado era muy variable. Vemos aquí dos probetas completamente distintas. No sé si se distingue aquí que hay algunos picos en negro, por tanto tenían impurezas. De manera que, por ejemplo, estas probetas de aquí arriba, ensayadas a tracción, daban un 27% de rotura, mientras que estas 0% de rotura. Claro, en un proceso como el de Sony, que necesitan un suministro de material constante y de calidad también constante, esto no era aceptable. Entonces, no pudieron fabricar aquella pieza, pero fabricamos otra. Fíjense, estos son las cajas de los altavoces que van en el interior de la carcasa de estos televisores. Era interesante cuando visitábamos Sony, porque veías los televisores que estaban montando y a veces la caja era de color verde, otras veces era más azul, otras veces era más amarilla, etc. Y así pudimos colocar PET, el material equivalente a 22,5 botellas de PET, dentro de un televisor. Y hacemos un salto en el tiempo y nos vamos al 2016 y afortunadamente pues el reciclado de PET ha mejorado y la calidad del PET es mucho mejor, y ahora nos podemos plantear una aplicación como esta que vemos aquí, de una pieza en donde es una pieza que tiene que ir al exterior, por tanto tiene unos condicionantes elevados, unas exigencias elevadas, tiene unas exigencias también estéticas, y esta pieza, este sillón, se hacía para
el color este rojo igual les suena un poco a Coca-Cola. Esto quería Coca-Cola hacer esto para cerrar su círculo, ¿no? A partir de las botellas fabrico el color de mi material, de mi color corporativo, los sillones. Y aquí lo más difícil fue, contamos con una empresa de fabricación de aditivos, cuáles eran los filtros ultravioletas, cuáles eran los colorantes, cuáles eran los estabilizantes de este material para que pudiera soportar estar en el exterior y poder mantener el color que querían. Mantener el color que querían teniendo en cuenta que a la entrada pasaba lo mismo, podía tener más tonos azules, más tonos verdes, más tonos amarillos. Por tanto, in situ tenía un detector de color de la granza de P para variar la cantidad de colorante que se iba a colocar. ¿De acuerdo? Por tanto, 10 años más tarde se pudo utilizar, o se ha podido utilizar aplicaciones de P reciclado para aplicaciones de más valor añadido. Aunque en general el PET, si no está detrás Coca-Cola o Sony, el PET reciclado se utiliza para hacer fibras textiles. Y aparece de nuevo, más o menos cuando hacíamos esto, aparece un problema, sobre todo en Francia, se envasan mucho productos lácteos con PET y para que protejan el alimento tienen que utilizar dióxido de titanio en el interior. Y cuando tenemos dióxido de titanio en el PET, impide el proceso de hilado. Por tanto, este sistema de reciclado de PET, que tan bien establecido estaba, se rompe al introducir botellas de productos lácteos. Y aparecen estas dos iniciativas que pudimos participar con otras universidades del sur de Francia y de España y varias empresas, en donde se quiere buscar aplicaciones para este PET opaco. ¿Y qué es lo que hacemos? Y con esto casi acabo, me parece que ya me vienen a decir que... Perfecto, gracias. Bueno, pues utilizamos estos residuos, es decir, bueno, vamos a hacer, ya hemos aprendido a hacer extrusión reactiva, a controlar la reología de un material. Finalmente el PLA es un poliéster y el PET es otro poliéster. Vamos a aplicar aquí la misma tecnología. Vamos a modificar, por tanto, a homogeneizar este residuo y a modificar la reología. Y vamos a hacer luego un espumado, que también lo aprendimos a hacer antes, ¿no? Y vamos a tener estructuras micro espumadas de PET reciclado opaco. Entonces podemos fabricar piezas a partir de este material con estas dos modificaciones. Y vemos, por ejemplo, quizás se ve más aquí, así simplificamos, con piezas de 5 milímetros de espesor. Si el PET no está modificado reológicamente, lo que se ven son estos huecos grandes. Esto ya no es una microespuma, esto es que ha habido una coalescencia de todas las celdas. Mientras que cuando la reología del PET, la modificación estructural por REX, nos da una reología más controlada, verdaderamente casi no ven nada. Bueno, pues porque hay microceldas, microceldillas en el interior. ¿De acuerdo? Y por tanto, como consecuencia, las propiedades mecánicas en flexión pues son superiores tanto en las piezas de 3 milímetros como de 5 milímetros en las de REX que respecto a las no REX. ¿De acuerdo? Últimamente nos hemos ido un poco a la parte de los elastómeros, pero esto me lo voy a saltar porque me parece que ya no me queda tiempo, ¿verdad? ¿Muy bien? ¿Sí? Vale, perfecto, pues entonces se lo explico. Gracias. No, decía que desde el 2019 que incorporamos un postdoc, que ahora ya es profesor con nosotros, hasta la actualidad hemos abierto una línea más de elastómeros o de cauchos, sobre todo pensando en todos estos residuos de neumáticos de automóviles. En Europa se generan 2,6 megatoneladas de residuos de caucho en el 2018, ¿de acuerdo? La cantidad de neumáticos que hay es tremenda, con lo cual se genera un problema ecológico, un problema de salud. Entonces está regulado que se tienen que micronizar para que no haya tanto problema, y la solución para utilizar este micronizado de neumáticos es sobre todo para asfaltos y para hacer como relleno.
pero es difícil reciclar el caucho porque está vulcanizado. Entonces, si ustedes saben, los enlaces de reticulación no permiten que vuelva a fluir el material, no se comporta como un termoplástico. ¿Qué hacemos? ¿Continuamos? Perfecto. Y entonces podemos tener aplicaciones de más valor añadido para estos residuos, aparte de ir de relleno en los asfaltos. Bueno, pues nos hemos planteado dos líneas, que muy brevemente se lo voy a explicar, y una sería, ¿podríamos aumentar o utilizar este material de trituración del caucho, de residuos de neumáticos, para reforzar materiales frágiles, como por ejemplo el PLA? Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Los mezclamos directamente y vemos que una probeta de tracción no, bueno, aquí no se ve gran cosa, pero vemos que una probeta de tracción no presenta más deformación, es decir, sigue siendo frágil igual. Por tanto, hemos hecho un paso que no sirve para gran cosa. Cuando este material lo disolvemos, el PLA, de la matriz de este material en diclorometano, pues tenemos todas las partículas aisladas de caucho que vamos a buscar. Sin embargo, podemos buscar otra estrategia, que es incorporar una tercera fase de caucho natural. Es decir, que ahora mezclamos PLA, residuos de neumáticos y caucho natural. Y ahora sí que conseguimos que la pieza deforme mucho más. Seguimos teniendo una matriz de PLA, pero el caucho natural nos hace de interfase, interconecta lo que es la matriz con la segunda fase de residuo de caucho. De manera que cuando hacemos el mismo tratamiento que hemos hecho antes, ya no observamos las partículas aisladas de caucho, sino que tenemos ya una red, ¿de acuerdo?, que es la que puede actuar de refuerzo. Por tanto, no voy a poner aquí resultados mecánicos, pero ya se ve que esto tiene que dar mejores resultados mecánicamente, solamente lo vemos a nivel macroscópico, que no esto. Y la otra aplicación que buscamos con estos residuos de caucho es aprovechar lo que se denomina el efecto elastocalórico que tienen los cauchos para pensar en aplicaciones como bombas de calor. ¿Qué es el efecto elastocalórico? Pues nos dice que el caucho natural, y en general algunos cauchos, cuando se estiran, cuando estiramos esta estructura de caucho, se produce una cristalización, inducimos una cristalización, un ordenamiento de las cadenas, y cuando se deja de aplicar esfuerzo, se hace la fusión, y por tanto tenemos este ciclo aquí asociado a los cambios de fase. Y este cambio de fase lleva asociado cambios térmicos, de manera que cuando tenemos una pieza de caucho a 21 grados, podemos seguir esto por unas cámaras de infrarrojo que nos permiten determinar la temperatura sobre la superficie de estas muestras. Aquí es una mezcla de caucho natural con un 20% de residuos de neumáticos. Al estirarlo subimos a 32 grados y al recuperar la forma baja a 13 grados. Por tanto, podemos pensar, esto es un simple ciclo, pero podemos pensar que si esto lo hacemos en fatiga, muchas veces, por ejemplo, en una estructura tipo un pulpo que tiene varios brazos, podemos acabar generando una estructura que genere calor o frío. Y lo interesante del tema es que cuando nosotros utilizamos en negro caucho natural, si utilizamos caucho con un 20% de residuo de neumáticos, el ciclo de estéresis, el ciclo de cambio térmico es más grande, se aumenta más la temperatura y baja más la temperatura, debido a que las partículas de caucho actúan de nucleantes de la cristalización, por tanto hacen que este proceso sea más exagerado, se produce más cristalinidad y más cambio de temperatura. ¿De acuerdo? Por tanto, esto yo creo que era lo último. Aquí agradecer a los que nos han permitido con proyectos con financiación pública o con empresas, nos han aportado sus recursos para poder hacer esta investigación. Y finalmente no quería acabar sin una imagen del mar Mediterráneo al fondo de Barcelona, para ver si se animan a contactarme y a venirnos a ver en Barcelona. Muchas gracias por su atención.
Las preguntas y respuestas. ¿Alguna pregunta para la doctora? Aquí ven mis niños de polímeros, ustedes saben. Buenas tardes, doctora. Tengo dos preguntas. Con respecto, primero es, con la presurización del molde con nitrógeno, ¿no corre el riesgo de apertura de molde o de defecto en la pieza? Si así fuera, ¿cómo controla para lograr la producción continua? Porque allí mencionó que ya lo estaban, ya lo estaban produciendo. Es un proceso industrial. Sí, aquí hay varias cosas. La presión la tenemos dentro del cursillo de clasificación. ¿De acuerdo? Por eso, lo he explicado un poco rápido, pero la máquina requiere unas modificaciones que son dos válvulas antirretorno en la zona de clasificación para no perder, para mantener la presión del gas. ¿De acuerdo? Cuando entra dentro del molde, vamos a presión cero y el fluido supercrítico se expande y pasa a gas. En realidad, no lo he explicado con detalle, pero esto justamente nos hace de eliminar lo que son las contracciones de moldeo, ¿de acuerdo? Que normalmente vienen asociadas a piezas de plástico, y cuando tenemos esto, la misma presión que tú dices que hace el gas en el interior compensa las contracciones de moldeo. Por tanto, en este sentido, queda mejor calidad la pieza, evitamos los rechupes que pudiéramos tener. Otra cosa es el gas atrapado en las paredes que quedan sólidas puede dar un acabado superficial no tan bueno como el que tendríamos en una pieza que no contenga gas. Esto se contrarresta con unos sistemas de molde que se llaman hot heat, que es calientas y enfrías el molde para dar mejor brillo y mejor acabado superficial. La tecnología está también desarrollada. No sé si he contestado lo que... Sí, perfecto. Y respecto al PLA-REX, ¿sufre algún tipo de degradación el material? Porque vi que es sometido a varios procesos de temperatura. Es decir, temperatura alta, vuelve a bajar, de nuevo temperatura un poco Cuando alta, fabricamos el PLA-REX. Sí, no lo he explicado en detalle, pero cuando se hace el procesamiento, al ser muy sensible a la hidrólisis, tiene que deshumidificarse el material. Por tanto, aunque no esté cristalizado, previamente a la deshumidificación se tiene que cristalizar. Por eso hay tantos cambios de temperatura. Es decir, que antes de cada procesamiento tengo que volver a cristalizar el material en un horno, ¿de acuerdo? Porque espontáneamente el material tiene una cinética de cristalización muy lenta, por tanto hay que ponerlo en un horno durante unas horas para que haya una fase cristalina y permita luego una deshumidificación a 80 grados. Si no, como la TG del material es 60, al calentarlo 80 para deshumidificar me quedaría un bloque en la tolva de alimentación, ya no podría procesarlo. Entonces no es necesario ningún tipo de aditivo allí. No, el aditivo es el mismo agente multiepoxidado que colocamos, que lo que hace es extensión de cadenas o ramificaciones. Es decir, realmente sí que hay una degradación, pero este producto químico con varios agentes epoxidados reacciona con los grupos ácidos de la superficie de la zona de la cadena donde se ha roto y vuelve a pegarlos. Es decir, que hay degradación y recombinación durante la extrusión reactiva. Bueno, chicos, entonces para cualquier otra duda más extensa...